Kaixo eta ongi etorri guztioi. Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidas a otra sesión de Un Café con el equipo de Eloy de la Iglesia, Adicto al Cine. Película que opta al premio Irizar al cine vasco y que se presenta en la sección Cine Mira. Hoy contamos con la presencia de dos personas del equipo. En primer lugar, Fernando Guillén Cuervo. Hola, Hola, buenos días. seguro. Y por otro lado, el director de la película y guionista, Gaizka Urresti. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Encantado. En primer lugar, me gustaría deciros y preguntaros cómo estáis, porque creo que es el lugar donde se tiene que estrenar esta película, ¿no? Yo creo que Eloy de la Iglesia tiene mucha relación con Donosti, seguramente amó el cine gracias a esta ciudad, se le hizo una retrospectiva en el 96, ha estrenado muchas de sus películas aquí y además era muy amigo íntimo, ¿verdad?, de Diego Galán, del que fue director del festival. Así que me imagino que estaréis emocionados, ¿o cómo estáis? Pues estamos emocionados, la verdad que sí, es el lugar correcto para estrenar este documental y rendirle homenaje al gran Eloy, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, te puede contar más el director sobre esto, porque es verdad que lo explicabas. Tú fuiste amigo de él y sí, ese la verdad es que testimonio de sí. Pero sí solemos decir que yo creo que es el sitio donde a Eloy le hubiera gustado que se estrenara esta película, ¿no? Sí. El Festival de San Sebastián, por lo Sí. que has comentado, porque además esa retrospectiva del 96 es muy importante para su recuperación pública, ¿no? Tanto como cineasta como incluso a nivel personal, ¿no? Sí. Y juega un papel importante. Incluso Gaspar Noé en la película reconoce, presentando la retrospectiva íntegra que le hizo hace un par de años la Cinemateca, que él compró el libro que se publicó Conocer a Eloy aquí y que gracias a eso ha ido recuperando todas sus películas. O sea que tuvo mucha importancia esa recuperación, esa retrospectiva. Sí, él era de Zarauz y se quiso despedir en Zarauz también, donde esparcimos sus cenizas, los amigos más íntimos, más cercanos. Con Pedro Lea, con Diego, con la sobrina de Pedro Lea, productora de este documental también, Ollana Olea, y bueno, allí estaba mi hijo también y bueno, allí fue la despedida del gran Eloy. Emociones, ¿verdad, Fernando? Que creo que en el documental también se nota eso. Sí, pues mira, te tengo que decir que no lo he visto todavía. No lo he visto, para mí es una primicia absoluta, pero sí me ha contado Gaizka y sí sé que es un documental lleno de emociones, de homenaje, de reconocimiento al maestro Sim. Sí, además sin renunciar a contar ese lado oscuro, biográfico, que por lo que desgraciadamente ha pasado a la historia, ¿no? Por sus años con el tema de la heroína, de hecho, el tema de... O sea, no se renuncia a contar que tuvo una vida turbia, ¿no? Pero al final prevalece la imagen de que era alguien sensible, cariñoso, inteligentísimo, y yo creo que es lo bonito, ¿no? Sí, bueno, además en el caso de Eloy no se puede hablar de una figura así, sesgando su imagen y poniendo solo las diapositivas que nos gustan. Creo que él no era así. Creo que él mostró su desgarradora vida y su valiente y lúcida interpretación de la vida, la mostró tal cual. Él llevaba un dolor muy grande dentro, como, bueno, pudimos ver ayer en el documental de Antonio, muy magnífico también, pues también le dolía la vida, ¿no? Era un hombre muy lúcido y él no hubiera querido una imagen sesgada de su vida. El documental no creo, estoy seguro que no cae en lo grotesco, quiero decir, pero sí hace un dibujo de lo que era Eloy. Un ser, como decíamos esta mañana, irreductible, ¿no? Un filósofo incontestable con la verdad siempre en los labios. Sí. ¿Y cómo ha sido todo el proceso, Gaizka? Porque es verdad que en el documental hay partes de sus películas, también algunas entrevistas que se le hicieron a él, luego tú has entrevistado a amigos cercanos sobre todo. ¿Cómo ha sido todo ese hilo narrativo? ¿Cómo ha sido unir todo eso? Bueno, ha sido una aventura muy larga. Yo suelo decir que yo no tendría que haber sido el director de este documental, tenía que haberlo sido Diego Galán. Hace 15 años ya Ollana quería haber producido este documental, las cosas de la financiación nunca se consiguió, desgraciadamente Diego ya falleció y fue hace 3 años cuando me propuso. Entonces,
Claro, es cierto que sobre Eloy se podrían hacer muchas películas. De hecho, había ideas de entrevistar a jóvenes cineastas actuales y ver su herencia, pero al final hay que ver que es el primer documental que se hace sobre Eloy de la Iglesia y había que explicarle a él, a través de sus palabras y a través de la gente cercana. Pero bueno, yo creo que este documental no agota las visiones que pueda haber sobre Eloy de la Iglesia y quizás se pueda hacer en un futuro, porque su cine, lo que sí estamos dando cuenta, que generaciones que no vivieron esa época siguen teniendo auténtica fascinación por sus películas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es un documental clásico sustentado por sus películas, imágenes de archivo del mismo y los testimonios, ¿no? Pero bueno, luego le metemos algunas cositas ahí, pues un poco personales, pero bueno, pero que en ese sentido es muy honesto el documental, no pretende hacer una película de Eloy de la Iglesia para homenajear a Eloy de la Iglesia, sino que es un documental clásico, vamos. Yo estoy seguro que vamos a salir del cine habiendo repasado la vida de una bella persona, porque era una bellísima persona. Con todas sus bajadas a los infiernos y sus subidas a lo más glorioso, por encima de todo era una persona bellísima, sincera, buenísimo, generosísimo. Con mucha empatía, dices. Con mucha, creo en el mucha, documental, ¿no? mucha empatía por todo lo que se le acercaba. Y una visión, realmente su familia éramos sus amigos, sus mejores amigos, sí. Los que estuvimos a su lado en las buenas y en las malas, sí. ¿Cómo fue rodar y hablar sobre él, revivir, me imagino, esos momentos? Pues siempre es muy emocionante, ahora mismo estoy muy emocionado. Para mí Eloy es una persona, seguramente la persona profesionalmente y personalmente más importante de mi carrera, más allá de mi padre, pero sí es verdad que para mí Eloy es un segundo padre intelectual o mi gran mentor. Me dio en un momento dado depositó en mí una gran responsabilidad, una gran confianza y nos fundíamos en conversaciones, escribiendo juntos un guión, produciendo su última película y más allá de eso, nos fundíamos en conversaciones infinitas sobre... O sea, tú sabes que le encantaba la física, ¿no? Sí, Era unos guiones. Era maravilloso porque nos juntábamos a escribir y igual escribíamos 3/4 de hora y estábamos 2 horas hablando de los electrones, de la mecánica cuántica. Le encantaba la física, le fascinaba mucho. Sí, se ven en las entrevistas, ¿os acordáis que hubo un momento que estuvo muy de moda estas pulseras energéticas y tal, y se le ven las entrevistas con ellas? Digo, claro, es que estaba ahí metido en ese universo, ¿no? Sí, era muy fascinante verle, sobre todo en su última época, o sea, que decir, cuando estuvimos después del homenaje de Donosti, y su remontada, ¿no?, para hacer que el Calígula, hacer los novios búlgaros. La verdad es que era maravilloso verle con tanta ilusión, con tanta fuerza y tanta ilusión después de todo lo vivido, ¿no? Sí. Para ti, Gaizka, ¿qué ha sido acercarse a él, esa investigación? Porque creo que tú habías hecho una película como productor y guionista. Cuéntanos un poquito sobre Sí, yo mi Manzoni. primera película como productor y co-guionista es Chevrolet, de Javier Macua. Javier era amigo y había hecho una obra de teatro, Coches Abandonados, inspirada de forma muy alegórica en la relación de Manzano y Eloy de la Iglesia. Era la historia de un director de cine, que era Manuel de Blas, que vivía en un coche abandonado porque seguía a su actor fetiche que estaba enganchado en el mundo de la heroína, que era Javier Albalá. Entonces, ese fue mi primer acercamiento al personaje. Sé que a Eloy le horrorizaba la película porque él dice, yo nunca viví en la calle. Claro, era una versión muy libre y tal. No sé si la llegó a ver, pero pues yo sé que no le sentaba bien. De hecho, especulé con la idea de meter alguna escena de nuestra película, pero dije, bueno, oye, vamos a centrarnos en Eloy. Pero sí, ese era cuando
De hecho, fui consciente cuando empecé a hacer el documental. Dice, hombre, yo a Eloy de la Iglesia nunca le conocí personalmente, pero me une desde mi primera película un vínculo con él. Y eso me parece muy bonito, vamos. Sí. Has hablado antes de la financiación, que al principio la iba a hacer Diego Galán, hubo problemas financieros. Cosas que pasan. ¿Ahora ha sido difícil levantarla o cómo ha sido en ese sentido? Sí, cuando se habla del si era un personaje incómodo, pues algo debe tener, porque tampoco ha sido sencillo. No ha sido, no voy a decir, a veces dan ganas de en los títulos de crédito de la película poner agradecimientos y desagradecimientos, ¿no? Claro. Pero bueno, ya se ve quién no está al principio, no voy a tal, de hecho cuenta con más apoyo, y ahí lo digo, de la Comunidad de Madrid que de Euskadi, por dejarlo claro. El Ministerio nunca estuvo y tal. Sí, ha sido complicado y heroico, ¿no? Todos nos hemos tenido que, bueno, adaptar para poder levantar la película. Y claro, pero a mí me ha pasado entre los documentales, una vez hechos, siempre dicen, hombre, claro, pues Aute, ¿cómo no va a quedar bien? No, la bordeta. Digo, pues oye, ¿dónde estabais cuando yo buscaba dinero? Porque no había cola precisamente, ¿no? Eso pasa siempre. El éxito, ojalá que tenga esta película, tiene muchos padres, pero es huérfano cuando empieza, sí. Has comentado, perdón. No. Has comentado antes, ¿no?, que querías también acercar a estos jóvenes cineastas, etcétera. ¿Cómo lo ven ellos ahora? ¿Les fascina la imagen? ¿Su trabajo también? ¿Saben diferenciar trabajo y la persona? ¿Cómo lo ven a Eloy de la Iglesia? ¿Cómo se le conoce a él? Sí, mi sorpresa, a priori se podía pensar que esta película es para los que tenemos de 50 para arriba, que vivimos esa época y tal, ¿no? Pero estoy observando que gente que no nació en esa España que refleja muy bien Eloy, está fascinada. Yo tuve dos chicos, un chico y una chica, en prácticas durante el proceso de montaje, y se la puse un poco para, oye, mira, ¿qué tal? Y estaban, venga a mirar si esa historia es real, si esas películas existían, si existió realmente. Claro, tanto su biografía, como dices, como su filmografía, sus imágenes, son imágenes que hoy en día no se representan en el audiovisual, de una crudeza que tal. Entonces, yo creo que esa transgresión a generaciones jóvenes les sigue interesando y tal, ¿no? Y bueno, pues yo no digo si ha influenciado en otros cineastas, pero yo creo que igual que me pasó a mí, que lo descubrí como adolescente, y hombre, son películas que te turban, yo estoy convencido que a mucha gente tal, y pues yo qué sé, este año Más Palomas, ese inicio de José Mari y todo, pero vamos, de José es muy Eloy, o sea, te pone en un sitio incómodo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nacho Vigalondo en la serie empieza con un homenaje a Eloy, ¿no? Paco Porras saliendo en Miedo a salir de noche y tal, ¿no? Y bueno, yo creo que Arantxa Echeverría queríamos haberla entrevistado, porque su cine tiene un componente de pegado a la realidad que también lo tenía Eloy. Entonces, sí, podríamos haber abierto esa vía, pero bueno, para el siguiente, para que lo hagan otros. Eso es. Sí, yo creo que hay un elemento de transgresión, de valentía, de lucidez, de sinceridad, que es normal que fascine a cineastas jóvenes, sumado también al atractivo de una época de la transición, de la lucha contra la censura, contra el franquismo, contra una España mucho más en blanco y negro, ¿no? Y entonces, bueno, pues Eloy es una cadena de transmisión, es un elemento que implica un gran desarrollo en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Sí. Pues seguro que con este trabajo, ¿no?, se acercará más a Eloy, a la gente, así que muchísimas gracias por hacerlo, por estar aquí, y ahora vamos a ver el tráiler a continuación. Gracias a ti, gracias. Soy el director de la película que vais a ver. Tres de los protagonistas de su película, Colegas, se engancharon y han muerto. Sí. Su compañero José Luis Manzano, el Pirri, y recientemente Antonio Flores. Sí. ¿Qué pasó en esta película? Eloy es conocido como el director maldito del cine español. Él siempre hacía lo que le daba la gana. Él era absolutamente libre. Provocativo, reivindicativo. Es que es una rareza. Es una rareza por su valentía, es una rareza por su lenguaje, es una rareza por su tema y es una rareza sobre todo por su ambición. ¿Usted cree que se puede acusar de débil a una persona capaz de hacer esto?
Mis películas no son más que un reflejo de cómo yo soy, cómo yo pienso. Entonces eso escandaliza a la gente porque son actitudes atípicas. Él era un espejo de los grandes infiernos de la sociedad. Cuando usted rodó El Pico 2 sí que estaba enganchado a la heroína. Sí, realmente cuando estaba. Yo le pregunto, pero ¿cómo podía usted rodar? Nos sentimos heridos por la desgracia de Eloy, ¿no? Yo creo que no cayó. Él lo buscó. Me sigue pareciendo muy interesante hablar del mundo suburbial, hablar de las clases de poseídas. No creo que dijera, he caído en el caballo. No. Me tengo que meter en el caballo, tengo que estar ahí, tengo que sentir eso. Estuvo 15 años, creo, sin hacer nada. Cayó, pero resurgió. Pero Eloy decía, se me conoce al final por heroinómano, pero he sido comunista, director de cine y maricón. Que te lo quites, he dicho. Lo único que nunca me ha fallado es el cine y el único enganche que jamás superaré.